A Lluís lo conocía desde hace tiempo por los artículos científicos, es decir, lo conocía profesionalmente. Y es desde hace relativamente poco tiempo que lo conozco a nivel de divulgación. Y la verdad es que ha sido un descubrimiento maravilloso, de verdad os lo digo, ¿eh? Es biotecnólogo interesado en el genoma de mamíferos y en la modificación genética para generar modelos de enfermedades raras. Y le podemos leer casi cada día explicando muy bien en qué consiste eso de CRISPR y toda la famosa edición genética, etcétera. Viene desde el Centro Nacional de Biotecnología de Madrid. Él es Lluís Montoliu, genes, colores y pelirrojos. Bueno, yo os vengo a hablar de este color, del color naranja rojizo, que es el color de las personas pelirrojas y además es el color de la feomelanina, que es uno de los tipos de pigmentos que tenemos. El otro tipo de pigmento es la eumelanina. Fijaros, la mezcla de los dos, tanto en cantidad como en distribución, da lugar a todos los tipos de piel y todos los colores de pelo que tenemos, y en realidad esto nos está diciendo que la pigmentación es muy importante. No solamente para protegernos del sol, fijaros, nada menos que 650 genes de los 20.000 aproximadamente que tenemos se utilizan en pigmentación. No solamente para protegernos del sol, sino también, por ejemplo, para tener éxito reproductivo en muchas especies animales. ¿Dónde se fabrica el pigmento? En unas células que se llaman melanocitos y dentro de ellas hay unas fábricas que son los melanosomas, que es en realidad unos orgánulos donde están fabricando esta melanina. Fijaros que los melanocitos están en muchas partes del cuerpo, pero en la piel están en la base de la epidermis, casi en contacto con la dermis, y una de sus funciones, y esto es poco conocido, es transferir estos melanosomas a los queratinocitos. Fijaros que la transferencia es lo que explica que nos tomamos el sol y no nos ponemos bronceados inmediatamente, tardamos un tiempo hasta que sea transferido, de tal manera que cuando dejamos de tomar el sol tampoco desaparece el bronceado hasta que no han descamado todos estos queratinocitos. Fijaros si es importante esto de la transferencia, que la diferencia entre una persona blanca y una persona negra no estriba en el número de melanocitos, sino en la capacidad que tienen estos de transferir estos melanosomas. Tienen el mismo número, pero transfieren muchísimo mejor las personas negras. Fijaros que la melanina, en definitiva, es una oxidación de un aminoácido que es la tirosina, que fijaros que a partir de un par de pasos con una enzima que se llama tirosinasa, se bifurca en una ruta que sigue siendo enzimática y que nos va a llevar al pigmento oscuro, a la eumelanina. Cuando esta ruta no está activa, espontáneamente el último de estos reactivos de opaquinona pasa con reactivos y con productos con residuos de azufre a generar la feomelanina. ¿Quién controla todo esto, la feo o la eumelanina? Pues nada menos que el receptor de melanocortina de tipo 1, que es esencial en la pigmentación. Fijaros, este receptor puede recibir influjos positivos estimulantes de la hormona estimulante del melanocito y lo que va a conseguir es activar la síntesis de eumelanina. Pero simultáneamente existen otros péptidos, como por ejemplo el péptido agouti, que es un péptido inhibidor, que también se une al receptor y lo bloquea. Al bloquearlo no produce síntesis de eumelanina y la única melanina que puede sintetizarse es la feomelanina. Normalmente estas cosas ocurren simultáneamente, por eso tenemos estimulación e inhibición, y esto es lo que se da en la mayor parte de los animales que tienen este color marroncito así brillante. Fijaros que los pelos, cuando crecen, pueden ir acumulando zonas eumelánicas y zonas feomelánicas. Esto es muy interesante porque permite, pues, por ejemplo, a los animales del bosque, pues, camuflarse con este pelaje que fijaros que es eumelánico en la base y en el extremo y feomelánico en la zona intermedia. ¿Qué pasa cuando el receptor no funciona? Pasaría lo mismo si la hormona dejara de funcionar. Cuando el receptor no funciona, no hay estimulación posible y solamente se puede acumular la feomelanina. Esto es exactamente lo que pasa con por ejemplo, estos son los ratones que tenemos en el laboratorio pelirrojos y naturalmente esto es lo que pasa con las personas pelirrojas que son mutantes en este receptor de melanocortina de tipo 1. Esto no solamente ocurre en las personas, tenemos el setter irlandés, este perro también tiene mutaciones en el mismo gen, o el caballo, este caballo castaño que también tiene estas mutaciones. ¿Qué pasa cuando mutamos el inhibidor? Ahora vamos a mutar el agouti. Fijaros, al mutar el inhibidor,
el receptor no tiene quien lo pare, con lo cual la hormona está constantemente sintetizando eumelanina y en ratones lo que tenemos son estos ratones negros, porque solamente acumulan eumelanina. Esto también es lo que ocurre, por ejemplo, con este caballo, el caballo que tiene mutante en esta situación de agouti, o por ejemplo con los perros negros que tienen una mutación en las beta-defensinas, que es una de las primas hermanas del péptido agouti, pero que también tiene esta misma función inhibidora. Fijaros que la tirosinasa está en la base de las dos, con lo cual si falta la tirosinasa no se produce ninguno de los dos pigmentos si tenemos el albinismo, tanto en animales como en personas. Vamos a hablar un poquito de genética de las personas pelirrojas. Evidentemente, si las dos copias que tienen los dos miembros de la pareja son normales, pues en ningún caso vamos a tener hijos pelirrojos. Si una de las personas es portadora de una mutación, lo que hará será dispersar esta mutación. Solamente aparecerá una persona pelirroja si los dos miembros de la pareja son portadores en un 25% de probabilidad en cada embarazo, uno de cada 4 hijos. Fijaros que si una de las personas es pelirroja, pero tu pareja no lo es, vas a dispersar los alelos entre la población, pero ninguno de tus hijos será pelirrojo. Mientras que si tu pareja ahora sí que es portadora, la mitad de tus hijos serán probablemente pelirrojos. Y naturalmente, si ambos dos son pelirrojos, todos sus hijos serán pelirrojos. ¿Cómo de frecuente es el carácter pelirrojo? Fijaros que hay un 2% de pelirrojos en todo el mundo, pero en el norte es donde se acumulan más, especialmente en el Reino Unido, en Gales, en Escocia y en Irlanda, que son zonas en las cuales pues, tienen menor intensidad de sol y esa mutación que palidece la piel les permite sintetizar la cantidad de vitamina D que necesitan. Esto ha ocurrido muchas veces en la evolución. Los neandertales también tenían esta mutación, pero no quiere decir que los pelirrojos vengan de los neandertales. Por ejemplo, en la zona de Moscú también tenemos. Fijaros que en Irlanda son tan frecuentes que tienen estas reuniones en las cuales siempre se cuela algún chaval despistado y se cuela también alguien que jura y perjura que fue pelirrojo cuando era más joven. De hecho, fijaros, el origen británico-irlandés también nos dice dónde vamos a encontrar pelirrojos hoy en día. Los antepasados de este miembro pelirrojo de la familia real británica se fueron con sus súbditos a Australia, con lo cual en Australia hay muchos también pelirrojos. También exportaron alelos mutantes hacia el oeste y ahí tenemos mutantes perfectamente en Estados Unidos. Y también se fueron a visitarnos a nosotros. ¿A dónde recabaron? Pues recabaron especialmente en la cornisa cantábrica y en Galicia. Fijaros, aquí tenemos algún gallego ilustre pelirrojo. También en la zona de Huelva. ¿Por qué en Huelva? Porque ahí está el río más pelirrojo de todos, que es el río Tinto. Y además esto durante más de 2-3 siglos estuvo explotado por empresas mineras británicas. Yo le pregunté a mi riotinteña favorita, Conchi Lillo, si ella se acordaba de haber visto pelirrojos. Y ella me dijo, pues especialmente no, pero yo no me quedé convencido y lo que hice fue visitar la página del Instituto Nacional de Estadística, apellidos. En genética los apellidos españoles es muy interesante. Fijaros lo que ocurre con el apellido Bermejo. Bermejo denota un antepasado de pelirrojos. Si miramos todas las provincias costeras, fijaros la proporción de bermejos que hay en Huelva. Hay muy pocos en Granada, aunque quizás se ha escapado algún alelo que ha llegado hasta aquí. Fijaros también que en Murcia es donde pueden haber. ¿Por qué en Murcia? Porque en Murcia está Portmán. Portmán es uno de los sitios más contaminados del Mediterráneo, pero es un sitio que también fue explotado durante siglos por empresas también en origen británicas. ¿Dónde más? En Menorca. Esto quizás no es tan conocido, pero Menorca estuvo durante nada menos que un siglo en manos de los británicos. Fijaros, el siglo XVIII, este señor, detrás de este o debajo de este pelucón, seguro que llevaba una melena pelirroja como todos sus compatriotas y dejaron ahí los alelos mutantes durante más de 100 años. Bueno, fijaros, todo es positivo, todo es fantástico en el mundo de los pelirrojos. Bueno, permitidme acabar diciendo un par de notas de atención. Esa piel tan pálida no protege del sol, no solamente no protege, sino que la feomelanina fotosensibiliza, con lo cual tienen una elevada proporción o una elevada probabilidad de desarrollar un cáncer que es muy agresivo, que es el melanoma. Que si se detecta y se analiza rápidamente, pues lo podemos gestionar, pero si no lo detectamos puede ser un problema. Acordaros la regla ABCDE. Asimetría, borde, color, diámetro y evolución.
Cualquier cambio en estos parámetros, de cabeza al dermatólogo, pelirrojos y no pelirrojos. También tienen un problema o pueden tener un problema en la percepción del dolor. El receptor de la melanocortina también comparte parte de la función con otros receptores que están asociados a la percepción del dolor. Por eso las personas pelirrojas, algunas de ellas, pueden necesitar más dosis de anestésico cuando van, por ejemplo, al dentista, o pueden percibir la temperatura, tanto el calor como el frío, de forma más intensa. Bueno, con esto yo creo que os he contado algunas de las cosas que están asociadas al mundo de las personas pelirrojas, y lo único que me gustaría acabar diciendo que las personas pelirrojas son simplemente pelirrojas. Gracias. Muchísimas gracias, Lluís.